Continúa el reclamo docente en toda la República Argentina, por lo menos en muchas de las provincias, la gran mayoría. UDA anunció un paro para el 5 y 6 de abril. Estamos con su secretario general, que es Sergio Romero. Gracias por venir, Sergio. No, gracias a ustedes. ¿Qué pasa con este conflicto que parece no tener fin? Y tiene un responsable, es el gobierno nacional. Lamentablemente, en democracia tenemos que padecer un gobierno que no cumple con las leyes. Este conflicto no tendría ningún sentido si se hubiese convocado la paritaria nacional docente, que está instituida por ley, es decir, el salario mínimo del docente se consagra con la ley 26075, que es la ley de financiamiento educativo, que muy claramente en su artículo 10 dice que se debe negociar con los gremios que tienen representación nacional un salario mínimo inicial, carrera docente, calendario escolar, y nada de eso está sucediendo. Entonces el gobierno le giró la responsabilidad a las provincias que el propio presidente manifestó que muchas de ellas están en rojo en sus finanzas, y están pasando cosas como, por ejemplo, Chaco, que ha ofrecido un 4% hasta el mes de junio en una primera etapa. Esto lleva en el Chaco a un salario de 11.000 pesos. San Luis, que es el otro extremo, que ofreció un 42%, y es el caso más significativo en materia de salario inicial en el país, se fue a 14.000 pesos y fracción. Pero si vos tomás como referencia, por ejemplo, para estar por arriba de la línea de pobreza, en ciudad tenés que percibir 14.127 pesos. Y en líneas generales, nunca menos de 13.150 pesos. Entonces, fíjate vos, San Luis, que es el que más ofreció, está en 14.000 y fracción. Provincia de San Juan, que todavía no llegó a ningún arreglo, ofreció el 22% el gobierno de la provincia de San Juan, queda clavado en un salario de 9.674 pesos. Misiones, un salario de 9.672 pesos. Es decir, todos los salarios en la Argentina no superan la línea de pobreza. Este es un problema muy serio. Es decir, la educación se dignifica primero con el respeto a las leyes, a las instituciones. Nosotros vamos a trabajar y a luchar para que se cumpla la ley en este país. Y después tratar de trabajar, si bien el salario es una parte importante, trabajar para que haya calidad educativa en el país. Este gobierno ha generado un retroceso muy significativo en materia educativa. Estamos prácticamente volviendo a la década del 90, cuando las provincias hacían lo que podían, pagaban lo que podían, y se hizo una grieta muy profunda. Hoy en la Argentina, igual trabajo, igual remuneración no existe para el sector docente. Te estaba dando 2 o 3 ejemplos. Y la paritaria nacional precisamente era la que tendía a reorganizar y a igualar el salario en todo el país, cosa que ahora no está sucediendo porque no hay más paritaria nacional, ¿no? Sergio, por el lado del gobierno nacional y también por el lado del gobierno provincial, los tratan palabras más, palabras menos, de intransigentes, de caprichosos, de no entender un contexto general del país, de obstinados. ¿Cuál es su respuesta a esa calificación? No, este gobierno primero nos ha elegido como, valga el término, como contrincante o como rivales. Nosotros estamos legítimamente reclamando, primero, que se cumpla una ley, que podamos reinstaurar nuevamente el ámbito propicio, que es la negociación colectiva, la paritaria. Es decir, repito, el salario mínimo en la Argentina se consagra con la ley de financiamiento educativo, no de manera unilateral. Este gobierno ha decidido, valga el término, clavar a 9.672 pesos el salario inicial. Estamos corriendo riesgo que las provincias que reciben aportes de nación para pagar el salario mínimo a través del fondo compensador no lo reciban, porque eso también es materia de negociación en la paritaria nacional. El Fondo Nacional de Incentivo Docente, que lo reciben todos los docentes del país. En cada recibo de sueldo figura
el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que lo paga la Nación. O sea, esto de que la Nación no paga salario es mentira. Siempre, yo lo dije en mi discurso en Plaza de Mayo, el ministro de Educación miente muchísimo. Es decir, los salarios provinciales se complementan con aportes nacionales. El Fondo Nacional de Incentivo Docente es uno y está parado en 1.210 pesos. El año pasado, con la participación del gobierno, las clases comenzaron de manera regular. Es decir, hay un rol que no se puede desentender de la educación del gobierno nacional. La Ley Nacional de Educación, en su artículo 9, es muy clara y muy precisa. Dice que el Estado Nacional debe garantizar la educación y debe financiarla. En este momento el Gobierno Nacional está haciendo todo lo contrario. Le está tirando el problema a los gobernadores con una situación fiscal comprometida y haciendo estas ofertas que te digo, del 4, del 18, del 22%, y con eso no se recupera Sergio, el salario. Le quiero pedir, ya está clara la cuestión presupuestaria, la cuestión política, además usted mencionaba el tema de gobernadores, ya los ministros de Economía de las distintas provincias le manifestaron su disconformidad al Poder Ejecutivo Nacional. Le quiero pedir, yo desconozco cómo se llevan los gremios entre sí, pero una consideración respecto a la campaña de demonización con, en su gran mayoría, datos falsos que están haciendo sobre el secretario general de SUTEBA, de Roberto Baradel. ¿Esto es normal? ¿Es parte del juego? ¿O se están jugando con armas que no son las que corresponden? No, lo que está pasando es inédito en el país. Yo tengo muchos años en esto y no vi nunca una cosa así. Es decir, el gobierno primero tiene que tomar nota. La manifestación docente en Plaza de Mayo reunió a toda la comunidad educativa. Había 400.000 personas, padres, alumnos, docentes, cooperadores de escuela. Y yo la verdad que lo que vi ahí es aplaudirlo a Baradel. Lo aplaudía a la gente, no vi que lo repudiara a la gente. Los únicos que están repudiando a los dirigentes en general es el gobierno. Le ha puesto un grado de virulencia a este conflicto inédito. Primero el presidente de la Nación, como máxima expresión política del país, tiene opiniones, a mi juicio, desacertadas. Decir que los gremios tenemos la culpa de la actual situación educativa del país, pero no hay nada más inexacto que eso. Primero, yo recuerdo en un gobierno similar a este, un gobierno de neto corte político liberal, en la década del 90, cuando se transfirieron los servicios educativos, hubo provincias que durante meses no le pudieron pagar el salario a los educadores. Y nosotros íbamos con responsabilidad a prestar el servicio y sin cobrar el salario. Bueno, ahora lo que está pretendiendo el gobierno nacional, que nosotros vayamos a dar clase con salarios que te los expliqué hace un momento, con salarios promedio, con las mejoras que están haciendo de 11.000 pesos, que paguemos los aumentos de tarifa que propone este gobierno, los aumentos de transporte, la vestimenta, la compra de útiles y elementos, porque lo que tienen que saber los padres, particularmente en las escuelas de las periferias, el docente es igualador. Hay chicos que van sin su cuaderno, sin su lapicera, y el docente saca de su bolsillo para comprarlo y que el chico que no tiene esté en las mismas condiciones que el que tiene. Sergio, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. 5 y 6, paro nacional docente. El 5, docente, y el 6 nos sumamos a la Confederación General del Trabajo. Gracias. Muchas gracias. Sergio Romero, secretario general de UDA, que responsabiliza al Poder Ejecutivo.